Ahí estamos. Bueno, somos muchos. Es una comisión de 178 personas, así que, bueno, hay algunos conectados, otros no tendrán buena conexión o no han podido hoy. Ahora estamos 98, de los cuales 3 somos los docentes que los vamos a acompañar en esta cursada. Mi nombre es Vanessa Repeto, doy elementos y problemas de economía, que es la materia en la que ustedes se han inscrito, y también otras economías en la universidad. Me acompañan 2 profes más, Ignacio y Cristina. Ahora les paso un minutito la palabra a ellos para que puedan presentarse y luego seguimos y nos vamos turnando en cuestiones de forma de la materia y algunas cuestiones de contenido que vamos a ver hoy, ¿sí? Cristi, ¿estás? No sé si entró. Bueno, avanzá vos, Nacho, entonces. ¿Qué tal? Buenas tardes, alumnas, alumnos. Bueno, gracias por sumarse a la primera clase virtual. Mi nombre es Ignacio, como decía Vanessa. Muy entusiasmado con poder aprender también juntos y juntas con ustedes. Soy profe de Luján también, estudiando Economía para Ingeniería en Alimentos y Economía 2 para lo que es Administración, Contador, Comercio Exterior. Soy economista y bueno, y vengo trabajando sobre todo temas de políticas públicas. Así que bueno, ojalá nos podamos conocer durante la cursada y a total disposición para este proceso de aprendizaje. Está silenciada, Vane, ¿eh? Bueno, decía que para Nacho es la primera experiencia con la carrera de trabajo social, así que bueno, va a encontrar un grupo muy participativo. ¿Sí? Es como venimos con las clases, hay un cambio en cuanto a la participación de los estudiantes en trabajo social y otras carreras, sobre todo la cuestión de la crítica, ¿no? A la economía que hacemos en trabajo social. Bueno, Cristina cuando entre se ve que tiene algún problema de conectarse, le pedimos que se presente y si les parece vamos largando con algunas cuestiones formales de la materia. ¿Mm? Bueno, ahí como les decía, vamos a estar acompañándolos Ignacio, Cristina y yo. A ver si esto pasa. No pasa. A ver, detengo un poquito la cámara mía, a ver si... Ahora sí. Bien. Les queríamos comentar algunas características de la cursada, ¿sí? En principio, la cursada, como ustedes saben, hasta nuevo aviso, va a ser de forma virtual. Nosotros hemos dado una organización pedagógica que combina la cuestión sincrónica con asincrónica, sincrónica mismo tiempo y espacio, asincrónica distinto tiempo, distinto espacio, y va a ser virtual, hasta, como les decía, hasta que haya otra disposición, y en general se va a dar una clase de los principales temas a través de esta herramienta de Zoom, ¿sí? Este espacio que estamos teniendo en este momento sería el espacio sincrónico. Este espacio sincrónico se va a dar en general, salvo alguna cuestión en puntual que les avisemos, todos los miércoles de 19:45 a 21:15 aproximadamente. En la universidad se comparten algunos links de Zoom con otras materias. Este es el horario que hemos pautado para la cursada, por eso les pedimos que entren en este horario y no antes, ¿sí? Porque puede ser que se encuentren con una clase. Y asincrónico, que va a ser material pedagógico como videos, clases grabadas de algunos temas, que vamos a dejar a través del campus, ¿sí? O sea, en la plataforma de la universidad. Como habrán visto ustedes, algunos de los temas que hemos subido con videos que nos parecían que podían representar la temática de una manera parecida a la que vemos en los textos. Asimismo, igual, aunque esté subido los temas
como esos videos que vieron de Canal Encuentro u otros materiales, también esos temas los repetimos, por supuesto, en la clase sincrónica explicándoselas. Pero bueno, eso también forma parte de los material pedagógico. Y también estas clases se van a grabar y las vamos a subir al campus. Especialmente, ahora en un ratito les muestro por qué tuvimos en cuenta un poco lo que ustedes plantearon en la encuesta, ¿no? Algunos, sus principales miedos era no poder conectarse, no tener acceso a la reunión o que se corte la luz, muchas cosas que pueden pasar. Entonces, además de que esta clase se dé de esta manera, también la vamos a grabar y subir al campus para que el que no pudo conectarse o el que la quiera repasar la tenga disponible. En principio tenemos 14 clases totales, ahora nos quedan 13, porque incluyendo la de la semana pasada que no estuvo. El primer parcial se va a tomar el 19 de mayo, un poco para que se vayan organizando los tiempos, el segundo el 23 de junio, y en principio, todavía no lo tenemos diseñado, pero se lo vamos a contar más adelante con exactitud, va a ser una combinación entre un multiple choice y desarrollo. ¿Cómo va a ser esa combinación exacta? No la sabemos porque no lo hemos diseñado todavía, ¿sí? Pero lo vamos a ver para que ustedes lo sepan y sepan de qué manera estudiar. Y por otro lado, les quería consultar, si ustedes lo pueden decir en el chat o lo pueden ahora expresar, si todos pudieron acceder a la página, los que tienen acceso, por supuesto, hay algunos que se ingresaron en el segundo llamado y puede ser que no estén, pero si entendieron cómo usarla al aula virtual, si pudieron ver desde la presentación hasta las clases, o hace falta que lo explique al funcionamiento aquí. Bien, en principio todos pudieron entrar y verlo, salvo los que no tienen acceso, como les decía, que estamos en camino de incluyéndolo a todos. Vos, Nacho, vas mirando, ¿no? El chat. Sí, vale. Pasa muy rápido, lo podemos bajar después igual. Bien, el formulario de Google es la encuesta y está abierta. Puede ser que tengas alguna restricción en la máquina, pero no la hemos cerrado como para que no la puedas responder. Puede ser... ¿En dónde está, profe? En la presentación. Bueno, ahí les muestro entonces. Espérenme un minutito que les comparto. ¿Vania, puedo agregar algo? Sí, sí, agrega mientras yo busco la clase. A los compañeros y las compañeras que tengan temas personales, por ejemplo, pedidos de cambio de comisión o lo que fuera, después nos escriben un correo a Vanessa y a mí por la plataforma y ahí vemos cómo que se haga ese cambio. Y aquellas personas que todavía no estén inscriptas, estamos ahí trabajando en actualizarlo, sobre todo con el listado final. Claro, cuando decimos no inscriptas es que se anotaron en el segundo llamado, la ampliación del llamado, entonces nos mandan un formulario extra, ¿sí? Ese formulario que nos enviaron, bueno, no llegamos a depurarlo todavía, por eso les decíamos que estamos en eso, ¿bien? ¿Llegan a ver ahí la página del campus? Sí, profe, genial. Bien. Sí, se ve bien. Bien, fíjense, a ver si logro moverme aquí. Esperen que quiero sacar. Ahí está. Bien, cuando ustedes ingresan al campus, este es el formato de docentes, ustedes tienen alguna pequeña modificación, pero en este costado van a tener todas las solapas que componen el campus. En el inicio, ¿sí? en donde está la casita, ustedes van a ver que ahí les pusimos el link de Zoom, este link que ustedes han entrado, y aquí mismo está el cronograma de las clases y la encuesta de conectividad y de opiniones sobre la materia, ¿sí? Este cronograma lo pusimos aquí porque va a haber cambios, sobre todo cuando tenemos paros o porque no pudimos llegar a un tema. Entonces a veces el cronograma se modifica un poco,
por eso lo pusimos en ese formato en el que pueden ir los cambios. Pero también se los puse en un formato fijo, porque algunos me escribieron que no lo estaban pudiendo ver, o no lo entendían cómo verlo. Pero recuerden que, bueno, va a sufrir alguna modificación siempre. Luego, en la siguiente solapa, tienen la presentación, en donde les explicamos la forma de la cursada con modalidad virtual. Entonces ustedes pueden entrar ahí y básicamente van a tener lo que les acabo de contar, ¿sí? Luego están las clases, la solapa de clases. En esta solapa ustedes van a encontrar el cronograma nuevamente, que se los puse en Word. Recuerden que este es estático, o sea que cuando se producen cambios, este no lo ven, sí lo van a ver en el Drive. Y la clase. En la clase, lo primero siempre refiere al contenido pedagógico. Entonces allí están estos videos que recién les comentaba. Les dice qué se espera de esta clase en particular, cómo guiarse para llevar adelante la clase. Aquí yo me había subido para contarles lo de la primer clase virtual que no tuvimos por el paro. Y aquí, bueno, están los videos y distintas cuestiones de la materia, ¿sí? Si seguimos, a veces nos va a referir a actividades, otras veces nos va a referir a un artículo, en este caso a una actividad que no es para entregar, porque son temas de alguna manera bastante sencillos y son muchos. Entonces, que nos entreguen una actividad para que nosotros no lleguemos a corregirlo no tiene ningún sentido, pero sí se los pusimos porque de alguna manera nos ayudan a ver si se comprende el tema y lo podemos corregir o trabajar en el inicio de la clase siguiente, ¿sí? Lo vemos en general esos temas. Vos estás mirando el chat, Nacho, cortame cuando quieras agregar algo o que comente algo porque no lo veo. No, vale, perfecto. Estoy ahí hablando con los compañeros y las compañeras que han escrito. Muy bien. Y bueno, y en la herramienta Noticias es en general la herramienta que más utilizamos para mandarles información. Claramente porque son muchos y también lo podemos hacer por el mail, pero bueno, es mucho más rápido hacerlo a través de la herramienta Noticias y a ustedes también les llega, ¿sí? Así que bueno, eso es de alguna manera en términos generales y así muy rápido la forma en que tienen que abordar el aula. Cada clase vamos a tratar de poner ese esquema, como vimos en la clase 1, que les permite guiarse un poco a través de los contenidos. En archivos, perdonen que me olvidé decirles, en archivos va a estar subido el material. En unidad 1, unidad 2, y aquí están los materiales, ¿sí? Después los voy a revisar con exactitud por si no hicimos algún cambio, pero ahí están los materiales. Vané, ahí preguntaba Nidia si la actividad puede ser entregada pero que no va a ser corregida. No la tienen que entregar, porque no la vamos a llegar a corregir. Lo que sí es importante es que ustedes la hagan y nosotros en el inicio de la clase siguiente vamos a tomar esos temas para si ustedes pueden ver si la contestaron bien, ¿sí? Se sumó Cris, Vané. Bueno. Presente. Ahora le voy a pedir a Cristina. Bueno, ahí hay un compañero que dice el grupo de WhatsApp, se pueden pasar el link por ahí o por privado. Por supuesto va a ser un chat de ustedes, nosotros no vamos a participar. Aguárdenme un minuto que voy a compartir esto y le voy a dar el lugar a Cris. A ver si se puede presentar. Cris. Hola. Ahí te escuchamos. Bueno, quería saber si me escuchaban justamente. Sí, sí. Bueno, soy Cristina Miranda. Voy a estar con Vanessa y Nacho en esta clase con ustedes. Soy técnica en minoridad y familia y me falta presentar la tesis para ser licenciada en trabajo social. Bueno, además tengo algunas diplomaturas en economía social, en adicciones y consumo problemático y algunas otras cositas así.
Y viene acompañándonos hace muchos años, ¿no? En la materia. ¿Mm? Sí, estamos ya desde el 2014 más o menos, que estoy en la materia, empecé con Cristina Gutiérrez y después, bueno, con Vanessa. Y este año se nos suma Nacho. Ujú. Bien. Bueno, ahora, ¿hay alguna cuestión de forma que quieran preguntar? ¿Que vimos hasta acá? ¿Hay algo, Nacho, que querrás que comentemos para todos? ¿O Perdón, alguna? profe. ¿Sí? ¿Todas las clases van a ser hasta ahora? Sí, fíjate que en el anterior pusimos que generalmente van a ser los miércoles de 19:45 a 21:15. Bueno. Salvo que les avisemos que no hay, ¿sí? Pero si hay, van a ser en este horario, que es como dividimos los horarios con las otras materias. Perdón, profe, la modalidad del primer parcial es múltiple choice y el segundo también. No, ahí hace un ratito lo comenté, no sé si entraron después, va a ser una combinación entre choice y desarrollo, todavía no está hecho, así que no les podemos decir las características, pero es una combinación de ambos. Más cercano de la Profe, fecha les decimos. Muchas gracias. Sí, disculpe. ¿Sí? ¿Vamos a tener que hacer algún TPE? No, ¿Y de ser así va a ser grupal? No. no van a Perfecto, tener trabajos gracias. prácticos, pues son muchos y es un caos. Así que no van a tener trabajos prácticos. ¿Alguna otra pregunta? Vane, acá Esteban pregunta si no tomamos asistencia. No tomamos asistencia. Exacto. Porque las clases las pueden ver después grabadas, ¿no? Exacto. Sobre todo, Esteban, para reforzar lo que decía Vane, siempre que uno pueda asistir, que tenga la posibilidad, creemos que es mucho más interesante para el proceso de aprendizaje. Pero bueno, si se les complica, después la puede ver grabada sin problema. ¿Alguna otra consulta? Preguntan, Vane, sobre cómo es la promoción y la regularidad de la materia, para regularizarla. Bien, la promoción es promedio 7 entre los dos parciales sin ningún aplazo, ¿sí? Si alguien va a recuperatorio, está en alguno de los parciales, lo que hace es poder quedar regular recuperando uno de los dos parciales, ¿sí? Si alguien tiene promedio 6, va a pasar a un integrador para poder promocionarlo en vez de ir a final, como dice el reglamento de estudios, digamos. Y ahí, Vane, de hecho, preguntaban eso que lo acaba de decir, si hay integrador luego de los parciales. La respuesta es que, bueno, ahí la acaba de dar. Si tienen promedio 7, no. Si tienen promedio 6, obviamente sin aplazos ambos, sí. No hay más consultas, Vane, ¿eh? Así que si querés puedes seguir. Bien. Bueno, entonces, compartirles un poco lo que ustedes nos han contado en la encuesta y que las fuimos tomando en cuenta algunas cuestiones de ellas para poder programar las clases. En principio, una de las cosas que le preguntábamos eran los intereses que tenían en cuanto a los temas económicos. Les preguntamos qué temas te gustaría ver vinculados a la economía. Respondieron 94 de los 170 y pico. Pero bueno, algunos sabemos que no tenían acceso. Bueno, la mayoría, el 56,4%, les interesaría ver temas de actualidad económica. El 10,6%, herramientas de análisis económico. Eso me sorprende y me gusta, porque en general no quieren ver los gráficos, pero bueno, estuvo bueno. Los pensadores y las escuelas económicas el 13% y 12% temas de micro. Ahí voy a decepcionarlos un poco, si bien nosotros podemos hacer algunas vinculaciones con la realidad, el análisis de los temas de actividad económica, de la actualidad económica, en esta materia en esta carrera se ven en elementos y problemas de economía actual, o sea, en la segunda materia de economía que tienen en la carrera. En esta primera, lo que vemos son las bases para comprender los análisis críticos o las posturas económicas. Entonces, van a ver que vamos a ver cosas teóricas, conceptuales,
por supuesto que vamos a hacer un intento de mostrarles algunas de ellas en la realidad, de alguna manera para cumplir con esa expectativa. Pero lo cierto es que el trabajo más de análisis, el aprendizaje más analítico, está en la materia Elementos y Problemas de Economía Actual, ¿sí? Si quieren agregar algo, chicos, me dicen, o si alguien quiere preguntar, lo escribe o me dice. Bueno, por otro lado, les preguntamos sobre las horas de duración de la clase. El 41,1% de esos 95, o de ustedes, planteó que sería aceptable o sería ideal 1 hora y media de duración, el 35 y pico %, 2 horas de duración, lo que la clase requiera un 14%, y 1 hora el 8,4%. Bueno, la clase sincrónica, la hemos programado en 1 hora y media como máximo, así que en ese punto estamos coincidentes. Creemos que más de ese tiempo no se mantiene la atención y bueno, vamos a hacer el esfuerzo de compilar material pedagógico para que los temas lo vean con la profundidad que se necesita, ¿no? Pero que lo puedan comprender desde la explicación virtual también. ¿Hay algo que contestar, Nacho? No, justo preguntaron cuándo podrían cursar la segunda economía y una compañera le dijo que tiene que aprobar esta porque son correlativas. Eso. Así que ella la respondió. Gracias a Florencia que respondió. Bien. Por otro lado, les preguntamos algunas cuestiones de tareas de cuidado. Claramente es de nuestro interés porque, bueno, con Cris y también con Nacho trabajamos en términos de economía feminista también. Así que, bueno, y además porque creemos que eso también afecta al tiempo y a disposición de la cursada. Entonces les preguntamos cuál era su situación. En su mayoría no tienen familiares a cargo, pero bueno, hay situaciones con otros familiares a cargo, con hijos o con ambos, ¿sí? También tengamos presente que no respondieron todos, así que creemos que esto también puede ser más. Por otro lado, ¿cuántos recursan la materia y cuántos la cursan por primera vez? 88,4% la cursan por primera vez y hay un 11% que está recursando. Y después preguntamos cuestiones vinculadas a la conectividad, y ahí vemos que la mayoría está entre buena y muy buena, pero hay un gran porcentaje de inestabilidad, entre las cuales me incluyo. A veces tengo conexión inestable. Así que, bueno, y después, por supuesto, hay gente en débil intermitente y quienes no tienen conexión que usarán datos o le prestan alguien para las clases, va hacia un lado que tenga Wi-Fi. Así que, bueno, por esta situación también hemos pensado en que haya posibilidad de ver las clases en forma sincrónica, para no dejar afuera a un montón de gente que va a tener problemas de conectividad. Y cuando les preguntamos los mayores miedos, muchos refirieron a que se corte el uso, que no pueda conectarme, o que, etcétera, ¿no? O que no pueda participar o preguntar los temas. Bien, y después también queríamos saber qué dispositivos usaban para la clase, porque bueno, eso también determina un poco el formato que tiene que tener el campus para que ustedes lo puedan ver bien, y ahí nos aparece un gran porcentaje que utiliza el celular, le sigue los que usan tablet y notebook o computadora de escritorio personal, computadora personal, y otros, la minoría, computadora de escritorio, y después otros que la verdad que no investigué un poco cuáles eran esos otros. Así que bueno, el formato creemos que el que pusimos es amigable con todas estos dispositivos, pero tenemos que estar atentos porque cuando uno ve un video, lo inserta en la página, lo importante es que la puedan ver de la página y no que te mande a otra, porque con el celular eso trae complicaciones, digamos. Y eso, algunas de las cosas que vemos, de la misma manera que los parciales, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿alguna consulta, duda, reflexión? Bien. Bueno, entonces... Ané, ¿sí? Compartía Cris con las compañeras y compañeros que estaban preguntando ahí, que comentaba que sí, que podemos generar un bloque dentro
de las clases cuando arranquemos o hacia el final si hay dudas puntuales, quizás para las subsiguientes, o que también nos pueden escribir por el chat durante la clase o si quieren comentar también, que está totalmente abierto. Y también nos pueden enviar a un correo si tienen alguna duda durante la semana. Ahí los correos, nosotros, por supuesto están abiertos los correos, pero recuerden que son muchos estudiantes. Y si todos preguntan micro cuestiones, se nos desborda y no llegamos a contestar. Le vamos a contestar a todos, pero a veces se tarda. Por eso insistimos mucho con las preguntas, porque abordar las preguntas por acá va a ser un mecanismo más rápido. Ahora, el que no pudo conectarse, la única herramienta que tiene va a ser la conexión por mensaje, así que de alguna manera ver si todos los que tienen posibilidad de conexión pueden abordar la mayor cantidad de dudas por acá, para que podamos responderle a los compañeros, o incluso a ustedes cuando no se pueden conectar, más rápidamente, ¿sí? No hay que tener un poquito de paciencia porque son muchos estudiantes, ¿sí? No solo ustedes, sino se suman también de otras comisiones. Pero, así que bueno, está abierto, está esa posibilidad, pero recuerden que todo lo que quieran preguntar por aquí está bueno. Cuando demos los temas, sí vamos a ir por bloque, porque si paramos atrás de cada una de las explicaciones, se va a perder el hilo. Entonces sí, hacemos un tema y ahí paramos para consultas, para que no estemos interrumpiendo tanto la clase, porque son muchos estudiantes y pueden tener las dudas. Vayan anotándolas y vamos a ir parando de vez en cuando para las consultas, ¿sí? Bien. Si estamos con todas las cuestiones de forma, largamos entonces a charlar un poco sobre los contenidos, ¿sí? La primera parte de la materia habla sobre lo básico en la economía, por un lado, qué es la economía, y la explicación de algunas herramientas de la economía y ramas. El texto que más complementa este esquema es Burkun, capítulo 1 y 2, creo, ¿sí? Y Rothman, el primer capítulo, ¿sí? Ambos son complementarios, porque uno presenta ramas de la economía y el otro explica los sectores, así que son ambos para abordar estos temas. Bien, en principio nos explica qué es la economía, y bueno, nosotros hemos tomado la definición amplia de economía. Es una definición que le gusta mucho y lo van a ver repetidas veces en el texto de Rothman. El texto que ustedes tienen de Rothman es un texto muy simple para leer, porque es un texto de mucho nivel, pero para el secundario, pero un secundario con especialización en economía. Por lo tanto, es llano para explicar los temas, y además tiene una perspectiva con las que coincidimos desde la materia, y que tiene que ver con pensar la economía en un sentido amplio. Entonces, en las definiciones, de todas las definiciones que podemos decir de la economía, nos quedamos con la definición de Rothman, que plantea que la economía es la disciplina que estudia, analiza y explica lo que ocurre en la economía en sus distintos niveles, buscando entender por qué ocurren los fenómenos económicos de una determinada manera y cómo se relacionan unos con otros. Van a ver que aparece toda una discusión sobre si la disciplina es una ciencia, si es una técnica, si la economía, perdón, es una ciencia, una técnica, una disciplina. Bueno, no, en esta materia no nos detenemos en esa discusión, ¿sí? Y damos por sentada la definición más amplia de economía. Más adelante lo vamos a ver con un texto de Gonzalo Vázquez, que plantea dos grandes corrientes para definir a la economía. Pero bueno, no nos vamos a meter ahora con eso, pero sí entender que la vemos en un sentido amplio. Entonces, podríamos decir que la economía, en ese sentido amplio, es la forma en que los hombres y las mujeres nos organizamos para satisfacer nuestras necesidades, y si tomamos una definición amplia de economía, podemos plantear que no solo hablamos de las necesidades materiales, sino también las simbólicas. Y en principio entender cómo funcionan
y cómo se presentan los problemas económicos, es lo que nos permitiría acompañar, sobre todo pensando en el rol como profesional que podrían tener, que tienen ustedes en el futuro, cómo podría acompañar a mejorar las condiciones de vida de la población. Van a ver que en Rothman aparecen 3 sectores económicos que estudiamos en la economía. Por un lado, el sector primario, que está vinculado a todas las actividades más primarias, como ser la agricultura, la ganadería, la pesca. Y ese sector primario está formado, o podemos plantear que está compuesto, con actividades vinculadas al aprovechamiento de los elementos y procesos o recursos naturales, ¿sí? El segundo sector, al que llamamos sector secundario, es el que va a reunir las actividades que transforman la materia prima que fueron obtenidas en su gran mayoría de la naturaleza a través de las actividades primarias. La más importante en este sector es a la que llamamos la actividad industrial. Y el tercer sector es el sector que agrupa a actividades variadas que está relacionada a los servicios que se ofrecen en la economía, por ejemplo, el transporte, el comercio, etc. ¿Sí? Van a ver que esta explicación está bien detallada en Rothman, en el capítulo 1 de Rothman. Pero también, sin necesitar leer Rothman, googlean sectores económicos y van a ver que hay varias explicaciones sobre estos sectores en particular. Así que ustedes utilicen aquellos que sientan que le responde más a sus interrogantes. Bien, entonces, si nos vamos a la etimología de la palabra, lo que significa, hablamos de que economía viene del griego, oikos casa, nomos ley, y hace una referencia a cómo administramos la casa, cómo organizamos. Y acá va la primera pregunta. ¿Cuál le parece a ustedes que es nuestra casa más grande o nuestra casa común de todos los ciudadanos, de todas las personas? ¿Cuál le parece a ustedes que es esa casa? El país. Sociedad. ¿Sigo escuchando? Unos dicen el país. El Estado. La sociedad, ¿El Estado, profe? Y no sé, a ver, díganme ustedes. Varias opciones. El mundo. El territorio en general, local. La nación. O mundial, como sea, siempre es territorio. El sistema. Muy bien, bueno. Todo lo que dijeron forma parte de la verdad, pero en realidad, o forma parte de esa casa común, ¿no? Pero en general, en esa perspectiva de la economía más amplia, podemos decir que no es... Sí. Perdón, acá tenemos además que agregaron el mundo, el capitalismo y la sociedad como aportes adicionales y el gobierno también. Bien. En el chat. Bueno, podemos decir que desde la perspectiva más amplia de la economía, nuestra casa más grande es el mundo, ¿sí? Los distintos países que en su interrelación van a permitir satisfacer las distintas o diversas necesidades. Pero por supuesto que algunas cosas que ustedes dijeron, nosotros estamos inmersos en un sistema que es capitalista, entonces por eso a veces decimos el capitalismo, o hablamos del país, por supuesto también es nuestra casa el país, pero bueno, en general, pudiendo entender a la economía de una perspectiva amplia, el mundo es nuestra casa. Ahora, hay una perspectiva de la economía más ligada a nuestros pueblos andinos, que responderían a esto, que nuestra casa más grande es la naturaleza, ¿sí? Estarían hablando sobre el mundo, pero no solamente el mundo en sus interrelaciones, sino el mundo en su perspectiva natural, ¿no? El que nos da el lugar para la vida en común. Así que también esta respuesta tiene algunas orientaciones. Va a depender de dónde nos paramos para poder responderla. ¿Vamos bien hasta acá?
Sí, profe. ¿No? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bueno, después ustedes van a ver, yo no lo agregué acá porque me pareció que era sencillo para que ustedes lo puedan leer, que Rosman hace referencia a distintas herramientas económicas. No me detuve porque es casi lo que ustedes ven en otras materias también, porque, bueno, habla sobre distintas políticas públicas y herramientas económicas que permiten que esas políticas públicas se lleven adelante. Es un apartado muy chiquito y realmente sencillo, por eso no lo incorporé. Seguimos entonces. Después de pensar cuál es nuestra casa común, algunos que decían capitalismo, bueno, el capitalismo es un sistema, es una forma de organización en particular, ¿no? Pero van a ver que el material se detiene en hablar qué es el sistema económico. Y si aceptamos o adoptamos también una perspectiva amplia para hablar del sistema económico, podemos definir al sistema económico como la forma concreta que una sociedad se da para organizar las actividades de producción, distribución y consumo. Por supuesto, si hablo de una sociedad determinada, voy a estar hablando de un tiempo y un territorio determinado. Esto que pareciera que es mundano, o que se da por sentado, no en todas las corrientes económicas se da por sentado. Hay algunas corrientes económicas que creen que en distintos tiempos y distintos territorios las formas de resolverlas deben ser iguales. Por eso les digo que esta forma de abordar el sistema económico es una perspectiva amplia, ¿sí? Y ahí, de alguna manera, expliqué producción, me parecía que era sencillo de entender, que tiene que ver con la creación de distintos bienes y servicios. Cuando hablamos de distribución, hablamos del reparto de los bienes, la distribución de los bienes y servicios, y el consumo lo podríamos llamar la utilización de esos bienes y servicios. Esto también van a ver que en varios espacios lo presenta así Rosman, ¿sí? Rosman lo presenta de una manera muy sencilla. Pero bueno, aquí por ahí nos podemos detener a preguntarnos ¿para qué estudiamos economía? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que tener economía en trabajo social? Si nosotros no nos dedicamos a las cuestiones económicas. Es una cuestión que se nos puede aparecer, ¿no? No me anda muy bien. Bien. Ahora sí. Y bueno, nosotros queríamos dar respuesta a esa pregunta de alguna manera porque creemos que es muy importante que una carrera como la licenciatura en Trabajo Social incorpore los temas económicos, porque como vamos a ver más adelante, varios autores afirman que los trabajadores licenciados en Trabajo Social hacen economía aún sin saberlo. Entonces, bueno, empecemos a tratar de responder esa pregunta, no la vamos a responder hoy, pero vamos a avanzar en la materia tratando de responderla. Como decimos, que la economía estudia las formas en que se produce y reproduce una sociedad, porque anteriormente les planteaba desde esa perspectiva amplia todas las funciones que podría tener la economía, creemos que el licenciado en Trabajo Social o todos los que están cerca de las ciencias sociales conocen las causas de los distintos formatos económicos, las consecuencias que esos acarrean y también cómo esas distintas herramientas económicas que les mostraba o les contaba hace un rato, que van a ver en Rosman, se aplican en la realidad. Para poder generar una opinión sobre eso, es importante que conozcamos cómo se producen, por qué se producen esas políticas públicas o políticas económicas, y eso nos va a permitir entender cómo se produce y se reproduce una sociedad. Y creemos
que todo sistema económico es una forma colectiva e histórica de organizar estas actividades, por lo cual nosotros vamos a ligar siempre la economía, no a las ciencias exactas, sino que vamos a ligar la economía a la necesidad de entenderla como una ciencia social, en donde la acción del hombre modifica las distintas herramientas y posturas que planea la economía. ¿Sí? Bien. Estos conceptos que les presentamos acá están como solapados dentro del texto que les presentamos y creemos que es lo que te permite entender la perspectiva del autor, ¿sí? Luego, el autor presenta un poco la evolución de las ideas en economía, y no lo abordamos acá porque lo vamos a abordar en la siguiente clase, ¿sí? La evolución en las ideas en la economía, que serían las escuelas y las corrientes de pensamiento. Lo que sí aparece en el texto de Rossmann es que ciertas escuelas, que por supuesto vamos a ver más adelante, tienen como una intención, o se acercan más a dos tipos de economías, dos formas de poder interpretar la economía. Y el autor nos plantea, en principio, que hay distintas posturas sobre cómo debe organizarse la economía, y es una ciencia que decimos que no es coincidente, o sea, admite diferentes opiniones, y muchas de las cosas también se realizan a prueba y error. Admite discrepancia porque en realidad hay distintas posiciones conceptuales e ideológicas sobre cómo se maneja la economía. Más allá de que nosotros en esta materia veamos, por así decirlo, las corrientes más puras, siempre hay una interpretación detrás de eso, que como toda ciencia social, el que observa no puede observar desde afuera, porque está inmerso en ese momento histórico. Entonces, la ciencia económica, la economía, no puede apartar al objeto de estudio como lo haríamos en las ciencias exactas. No puedo meter un ratón, meto un ratón adentro de una cajita y voy a observar su comportamiento. Bien, ahí hay un observador y un observado. Cuando hablamos de la economía, el propio economista o quien investiga en términos económicos es observador y también es participante de esa realidad que observa. Por lo tanto, por eso, Rossmann y muchos de los autores que nosotros tomamos van a hablar de la economía vinculada a las ciencias sociales, ¿sí? Sobre todo para investigarla y analizarla. Bueno, ahora le paso un ratito. Primero les pregunto si hay alguna duda con respecto a esto. No, por mi parte no. Yo no tuve la oportunidad ya de leer y la verdad que el texto de Rossmann es claro, como decía Bien. usted. Sí, la verdad que es un lindo texto introductorio porque te va metiendo en los temas de una manera bastante sencilla. Bueno, ahora le paso entonces la palabra un rato a Nacho para cortar un poco mi voz y nos va a presentar un poco estos tipos de economía. Yo miro el chat si querés, Nacho, un rato. Gracias, Vane. Bueno, un poco para seguir en línea con lo que Vane les compartía y trataré de retomar algunos de los conceptos que se traía con tanta claridad. Uno podría pensar en dos líneas o dos clasificaciones. La economía positiva, que trataría más de poder medir, cuantificar diferentes variables, aspectos de la economía. Piensa en un ejemplo que uno podría decir, bueno, ¿cuál es la cantidad de autos producidos en Cuba o cuáles son las cantidades de autos producidos en Argentina con sistemas económicos y políticos distintos? Uno podría cuantificar cuántos autos se producen y cuántos autos se ofrecen en el mercado interno, ¿no? Eso es un ejemplo claro que sería como más descriptivo. En general es como más cuantificable. Por eso esos iconos que traen con mucha claridad, bueno, cantidad de consumidores, cantidad de piezas producidas, etc. Y la economía normativa, como bien decía Vane,
piensen que al hablar de nuestra casa, de nuestro hogar, y cómo miramos el mundo, cómo miramos el hogar, claramente ahí entran en cuestión todas las visiones valorativas, subjetivas, y todo lo que es la política, y de hecho en general todas las discusiones más de actualidad, que ustedes traían con mucho interés en la encuesta inicial, tienen que ver con la economía normativa, ¿no? Donde uno ya se anima a tomar una postura específica, recomendar, proponer, etc. Y ahí en general es donde se arman las diferentes visiones. Y como bien decía Vane, el objetivo de esta materia solamente será, bueno, entender quizás esas escuelas más puras, y muchas veces, como mismo en la actualidad, se retoman muchos de esos conceptos. ¿Pasamos, Vane? Ahí vamos. Bueno, como decíamos recién, la positiva siempre tratará de poder describir diferentes fenómenos económicos, puede ser cómo un precio se comporta en un mercado, las cantidades producidas, etc. Y en general analiza variables, ¿no? Eso en general cuando uno observa, incluso por ejemplo en diferentes diarios, uno va a poder leer, bueno, cómo evolucionó el Producto Bruto Interno del país, y el dato en sí debería ser similar, ¿no? Debería ser el mismo. Después la interpretación de ese dato o las recomendaciones que se hagan específicas va a caer mucho más en lo que es la economía normativa. Esto es interesante también como ejercicio, cuando lean un diario, cuando lean algún medio, traten de ver, bueno, qué sería de la economía positiva, que sería más descriptivo y más cuantificable, y cuando uno observa ya que se empieza a tomar posicionamiento sobre eso. La economía positiva buscaría explicaciones, entre comillas, más objetivas. Bueno, si tenemos inflación, ¿cuáles serían las causas de esa inflación? Cuando ya entramos en el terreno de las propuestas, por más de que la ideología en la inflación también va a jugar, pero bueno, uno podría decir, bueno, es un fenómeno monetario, tenemos inflación por expectativas, eso sería también un intento de una economía más positiva, que después en la realidad todo se mezcla, y si uno pensara cuáles son las políticas específicas para poder trabajar esa inflación, ya se mete claramente en lo que es la economía normativa. Ambas vertientes o armas miradas se interrelacionan, ¿está bien? Entonces es un lindo ejercicio donde ustedes pueden ir leyendo también y observando qué sería más una economía positiva o más normativa. Y también piensen que los debates económicos, lo más interesante muchas veces es cuando uno tiene diferentes miradas sobre hechos más objetivos, entre comillas, de la realidad. Si, bueno, tuvimos tanta inflación en el país, tenemos tanto desempleo, el Producto Bruto Interno viene creciendo, las economías regionales se vienen deteriorando. Bueno, a partir de datos específicos poder tener diferentes miradas y diferentes propuestas. Otro ejemplo que Vane traía, un ejemplo de economía positiva, es el estudio de la oferta y la demanda, o un análisis sobre una elasticidad. Por ejemplo, bueno, en un mercado específico de la harina, cuando hay una crisis económica, ese bien cuánto menos se demanda, ¿no? Entonces, esos son análisis más de la economía positiva. ¿Pasamos, Vane? Vamos a poquito para que sigamos reflexionando. La normativa define criterios, relaciona el ser con el deber ser, hablando de ese hogar y de esa casa, por eso siempre son discusiones e intercambios tan densos y tan profundos, y tienen un juicio de valor, ¿no? La economía normativa piensa que opina sobre los objetivos que debería alcanzar una actividad económica, un país, a través de qué sectores. Vane decía antes, la economía normativa se va a meter incluso sobre cuáles son los sectores que tenemos que desarrollar, cuáles hay que subsidiar, cuáles hay que... disculpa Jessica, voy un poco rápido. Después ofrece prescripciones para la acción basada en juicios de valor personales y subjetivos, se ocupa de lo que debería ser. Todo lo que es la economía normativa también va a mirar lo que es el futuro y lo que es la predicción, ¿no? Y en base a eso va a tomar una postura, no solo en lo que cree que va a suceder, sino en lo que recomendaría para que eso pueda suceder. Después se trata de cuestiones que no se resuelven mediante la ciencia económica, sino mediante decisiones políticas, lo que comentaba previamente. Si uno piensa en un impuesto específico para un sector, o quiere apoyar cierto sector específico, podría ser una población a través de un programa social o de un financiamiento más económico, esas son posturas y priorizaciones, ¿no? Y siempre entra la cuestión política y sobre todo lo que es redistributivo, que Vani comentaba previamente.
La economía normativa usa herramientas como... perdón, que me perdí. La economía normativa usa como herramientas las conclusiones de la economía positiva, ¿no? Disculpen si voy un poco rápido. Como decía previamente, si las conclusiones es que el Producto Bruto Interno cayó el año anterior o que la inflación viene creciendo, que sería más descriptivo de la economía positiva, la economía normativa va a tomar postura sobre qué medidas se tienen que tomar sobre ello. Nacho, ahí, Sí, por vale. ahí para dar un ejemplo de estas diferencias, ¿no? Si yo digo, el crecimiento del PBI durante el 2020 fue del 5,5, estoy dentro de lo que es la economía positiva, estoy diciendo lo que pasó. El crecimiento del PBI durante el 2020 fue del 5,5. Ahora si yo digo, el crecimiento del PBI durante el 2020 fue muy bajo, ¿sí? Ya estoy haciendo una valoración, ¿sí? Entonces, en ese punto estoy en presencia de la economía normativa. Utilizó, como decía recién Nacho, las herramientas de la economía positiva, pero dio una opinión, dijo fue muy bajo, se está dando un juicio de valor, para darles un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Sí, ya sabemos que no están acostumbrados. Sí, Dale, dale. profe, gracias. Trataré de acostumbrarme, disculpen. Bien, o por ejemplo, otra explicación, o otro ejemplo podría ser en economía positiva, digo, la inflación aumentó un 3% en el mes de abril. Eso claramente me está dando la pauta de que es economía positiva. Ahora, si uno dice, por ejemplo, las jubilaciones o la inflación debería ser del 1% anual, bueno, estoy dando una opinión de cómo debería ser, ¿sí? Ahí estoy claramente en la economía normativa, ¿sí? Sí, y de hecho, Vane, piensen que las mismas definiciones que uno mide, por ejemplo, el Producto Bruto Interno, por más de que la medición está dentro de la economía positiva, porque es un dato, es verdad que tiene una mirada política, ¿no? La definición de cómo se mide la riqueza de un país, por ejemplo, podría contemplar cuestiones ambientales, cuestiones sociales, que muchas veces el Producto Bruto Interno no contempla. Entonces, por más de que cuando se define lo que se quiere medir, también hay una mirada política, ¿no? Por más de que después tenemos el dato más objetivo. Sería. Bien. Bueno, a ver, por ejemplo, si yo les daría esta frase. El aumento de los impuestos perjudica el estilo de vida de las personas con menos recursos. ¿Qué estoy? ¿En una economía positiva o estoy parándome desde la economía normativa? El aumento de un impuesto o un nuevo impuesto perjudica el estilo de vida de las personas con bajos recursos. Bien. Normativa. Perfecto. Normativa. Y si yo digo, en el último mes o en el último semestre se abrieron 300 nuevas pymes. Positiva. Bueno, es un dato, Bien. informativo. Bien, y si yo digo, la presión tributaria aumentó durante el último año. También es Normativa. Es positiva, pues es un dato. Positiva, es positiva, es media tramposa, pero es positiva. ¿Sí? Es positiva. No está Muy bien. cuantificada, ese es el problema, pero sí es claro, no emite un juicio de valor, dice lo que pasó. Sí, por eso le decíamos previamente que muchas veces las dos economías están como relacionadas, ¿no? Tanto la positiva como la normativa. Ahí le pero estás para quizás leer. Ahí le estás contestando a Ale, ¿le estás contestando a Ale, Nacho? No, Vane. Ah, porque Ale pregunta, ¿un dato de la economía positiva siempre viene de la mano de una mirada normativa? No, no siempre. ¿Qué dicen ustedes? Una muy buena pregunta. Cuando se daban, por ejemplo, para la canasta básica o las necesidades básicas insatisfechas, se plantean variables, ¿verdad? Y no siempre son las mismas variables
para un gobierno que para otro. Entonces ya ahí hay una mirada normativa para que se puedan darse datos positivos. No sé si... Claro, utiliza distintas herramientas económicas para la medición y para la aplicación de las mismas. Como nosotros le decíamos, siempre hay una cuestión valorativa en cualquier ciencia social. Valorativa en el sentido de que cuando estoy en el proceso del cual formo parte, por supuesto que siempre todo va a tener que ver con los anteojos con los que miro la realidad, ¿sí? Entonces, cuando decido medir una cosa o medir otra, por supuesto que estoy haciendo una elección, ¿sí? Una consulta con respecto a la pregunta que hiciste recién. Sí. ¿Me escuchá? Sí, se escucha. Sí, se escucha perfecto. La hizo una compañera, Si lo positivo hace referencia a lo que sucede, digamos, y lo normativo toma postura respecto a eso, ¿no? Sí. Entonces lo normativo necesita ese algo que suceda para tomar esa postura. Respondiendo a esa pregunta que hicieron, ¿puede ser esa lógica? Sí, porque no significa que lo normativo no tome datos, no compute datos, pero en general, cuando explico algo, voy a tomar algún dato, alguna medición, algún hecho de la realidad, que puede haber sido descrito por la perspectiva de la economía positiva, o puedo, parado desde la economía normativa, tomar el dato y explicarlo. ¿Mm? Vane, tenemos un comentario interesante y una pregunta que decían que cuando uno utiliza la palabra en el adjetivo presión tributaria, le está asignando como una carga valorativa, más normativa. Es interesante. Sí, sí, yo le contesté. Yo conté así, por eso fue mi respuesta normativa cuando dijiste presión. Ahí lo tomé más como... Claro, yo le contesté a Mailén, creo que era que lo ponía, que sí, pero está más bien describiendo una realidad, porque, bueno, no creo que haya alguien que diga que, por lo menos los impuestos en Argentina, no ejercen presión tributaria. La presión tributaria no solamente es porque es una carga pesada, sino que hay presión por cumplir, digamos, ¿no? Y después Vane traía Santi, si los datos del INDEC, ¿en qué tipo de mirada económica entrarían los datos que se publican? Y sí, hay una medición y una explicación de esa medición, ¿no? Entonces, cuando tomo los datos y los expongo tal como aparecen, estoy parado en la economía positiva, y cuando los explico, digo por qué pasaron o cómo deberían ser, me estoy parando dentro de lo normativo. ¿Mm? De hecho, Vane, ahí, no sé si te parece interesante compartir, por ejemplo, cuando uno piensa la definición del Producto Bruto Interno o una canasta de pobreza o indigencia, que de hecho muchos de los países tienen definiciones distintas, toma una postura política. Claro. Después, a la hora de medir ese dato, sería como economía positiva, que es el dato específico, y a la hora de interpretar ese dato y recomendar o analizarlo, vuelve a ser normativa con una visión política. Y recordemos que algunas de las escuelas de pensamiento que vamos a estudiar después, algunas están más paradas dentro de la economía positiva y otras están más paradas dentro de la economía normativa, ¿sí? Quizás por esto es que damos este tema en particular, porque es la introducción para entender después las escuelas. Esto, Nacho, ¿ya lo dijiste? Lo paso, sí, Iván, voy a la otra, ¿no? Yo les pido disculpas y trataré de ir un poquito más lento. Estoy acostumbrado a los administradores y contadores y bueno, disculpen. Trataré la próxima clase de ir más tranquilo. Bueno, otra de las cosas que les queríamos traer es que hicimos un acercamiento a por qué creemos que es importante dentro de la carrera de licenciatura en trabajo social tener esta materia de elementos de economía. Bueno, en principio, esto surge de encuestas en años anteriores, al finalizar la cursada, de las dos materias, no una sola, que nos decían por qué era importante haberla estudiado, posterior a que lo hayamos terminado, ¿no?
Bueno, y la mayoría fueron coincidentes en decir que era para conocer cuáles son las causas de los principales problemas socioeconómicos, la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la suba de los precios, etcétera, para comprender el sentido de las políticas públicas y lo que buscan lograr, y para conocer y reconocer el rol en la economía que tiene el licenciado en trabajo social, ¿sí? Esas fueron las respuestas después de pasar por las 2 materias de otros compañeros que estuvieron en el lugar de ustedes en otros momentos, otros tiempos. Por último, traemos una frase de Scalabrini Ortiz que habla sobre que la economía es sencilla y que los temas de economía y finanzas son simples, y que cuando no se entiende una cosa hay que preguntarla, y si no la entiende es posible que algo en eso esté rebuscado, se esté intentando ocultar una opinión, ¿sí? Entonces, Scalabrini Ortiz decía, cuando usted entienda eso, ya habrá aprendido a defender la patria en el orden inmaterial de los conceptos económicos y financieros. Porque sinceramente nosotros creemos, bueno, tanto Cristina como Nacho como yo, además de dar clases, participamos y trabajamos en la creación de políticas públicas muy ligadas a lo socioeconómico, y realmente creemos que comprender la realidad necesita elementos analíticos que con dedicación se comprenden y luego pueden hacerse mediaciones y intervenciones que realmente modifiquen la realidad. Entonces, para la realización de distintas políticas públicas, creemos que es necesario la intervención de las distintas disciplinas, y para eso hay que hablar un mismo idioma, y eso significa comprender los diferentes conceptos. Muchas veces... Perdón, profesora. ¿Sí? ¿Y qué medidas, intervenciones tomaríamos nosotros como trabajadores sociales? Y lo van a ver, tenemos varios textos sobre eso. Me gustaría que lo descubran. Hay muchos textos que tenemos en la materia que hablan sobre cuáles son las intervenciones socioeconómicas que ustedes realizan, ¿sí? Esos autores, como les decía hace un rato, dicen que hablan de muchas disciplinas, pero los que nosotros vemos es claramente los vinculados al trabajo social, que dicen que por el formato de nuestras carreras, cómo se dictan o cómo pensamos en compartimentos estancos las actividades o las intervenciones, se hace economía sin determinar o sin entender o realmente vislumbrar que eso que se hace es una intervención socioeconómica. Pero bueno, me gustaría que lo vayamos descubriendo, que yo no les adelante lo que vamos a ir viendo, porque hay que interpretar distintos conceptos antes. Por ejemplo, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de lo socioeconómico? ¿Qué intervenciones se consideran socioeconómicas y cuáles no? ¿Por qué hay que mirar lo social ligado a lo económico? Un poquito recién empezamos a plantearlo, pero bueno, no fuimos a la profundidad de la cosa porque hay que ir paso a paso. ¿Sí? Hay que venderlo, ¿vieron? Como hacen en el marketing. ¿Alguna otra? Acá terminamos nosotros con los temas, terminamos temprano. Así que tenemos tiempo para algunas preguntas que tengan o algo que quieran comentar. Yo voy a tratar de sacar esto y ver si puedo conectar mi cámara. Ahora sí. Yo tengo una pregunta. ¿El texto Fundamentos de Economía se encuentra en archivos? Porque lo busqué y no lo encontré. ¿Qué es? ¿Cuál es Fundamentos de Economía? ¿Qué autor? Dice Costa, primer parte, capítulo 1. Sí, debería estar. Puede ser que esté ligado a otro, ¿eh? Pero lo anoto y lo pongo separado. ¿Están ahí o se me cortó? Lo anoto y lo pongo separado. Puede ser que esté pegado a otro texto, porque creo que no es largo el de Costa. Profe, le hago una consulta. ¿Mandaron el material a Tecnocopy también? Tecnocopy lo tiene. Lo tiene del cuatrimestre pasado. Podría mandarles un mail para recordarles. Lo mando porque yo lo fui a buscar
Lo fui a buscar y me dijeron que no tenían nada de la materia. Bueno, les mando el mail de nuevo y les recuerdo que es lo mismo que el año pasado. Nosotros se lo mandamos siempre en 2 partes. La primera parte es hasta el primer parcial, y eso es igual. En el segundo tenemos algunos cambios. Pero se los recuerdo, porque en general muchas veces otros profesores hacen cambios, habrán pensado que es igual. Les escribo. Gracias. Vale, tenemos unas preguntitas. Y creo que Rothman capítulo 3 me parece que no está tampoco. A ver, entro a la página, espérenme un minuto porque si no así voy de memoria y capaz que le estoy hablando de otra materia. Por las dudas, Rothman la veo en 2, así que antes de meter la pata, lo miro y les digo, a ver, aguárdenme. Bien, la unidad 1, sí. Sí. Ahí van y dicen que sí, que capítulo 3 y 4 de Rothman, ese que no encuentro. Está Burkum, que está... El 4 está, me parece, el 3 falta. Otro está ahí, se acá en Carmina. Gracias. Ustedes entraron, ¿no? Sí. ¿O porque ven el título? Acá varias dicen que sí, que solo falta el 3, Vane. Porque a y veces, después leo las como preguntas. mi máquina está re lenta cuando tengo el Zoom y no puedo... Acá, a ver, aguárdenme. Profe, hago una pregunta. Sí. Entonces, por ejemplo, ya leyendo el título de una nota sobre economía, ¿te podés dar cuenta si se trata de economía positiva o normativa? No, hay que leer un poco la nota. A veces pueden engañar. Bueno, pero te vas a dar cuenta. Y como titulan, pero a veces el título no es el contenido. ¿Vieron cómo funciona la prensa? ¿No? Claro, obvio, dependiendo de qué medio lo leas. Quién lo dice, cómo lo dice. Bueno, pero, sí. Perdón, pero que sea una nota de ya un periodista X, ¿no implica que ya va a tener una posición de ese periodista? Por ende ya va a dejar de ser positivo. Todos tienen posición, pero hay gente que hace un artículo y explica los datos que vio en la realidad. Ok. Sí. Sí. No, Rosario, uno podría pensar que está bien lo que planteas, que en esa columna, por ejemplo, cuando cite los datos, que son datos oficiales específicos, sería más la economía positiva, pero siempre que tome una valoración sobre ese dato, una interpretación, o haga recomendaciones específicas, claramente es economía normativa. También, como dijimos antes, ese indicador claramente tiene una definición, que siempre tiene que ver también con una mirada ideológica política. Estoy mirando porque como este está cortado, este que dice capítulo 2... Ahí alguien dijo que estaba en la unidad 2. Es la segunda parte, sí. Pero no dice capítulo 3. No, porque yo les pongo las páginas, porque si no era mucho más material. Por eso en el cronograma tienen de qué página a qué página. Por eso es lo que estaba tratando de mirar ahora para decirles. Anne, tengo unas preguntitas, ¿querés que las lea? Dale, mientras yo voy mirando el material, si vos podés ir 47. Sí, profe, dice capítulo B1 y B y está. Sí, pero eso es el título, ¿no? Decís. Pero, por ejemplo... Después pasa el 5. ¿Vos decís el que dice a partir de la página 75? Muy rápido. Yo también, y la máquina está la lenta. economía marxista. Claro. Empieza el capítulo 5. La economía marxista es el capítulo 5. Y la escuela clásica, que es el capítulo 4, empieza en la página 38. Así lo escaneó Tecnocopy y no tienen el título, porque cuando lo escaneamos nosotros no queda tan bien. Yo tengo el libro acá, lo estoy mirando del libro, pero estoy mirando el material a la vez, para no decirles que está con lo que no está. Hasta la página 71 que ustedes tienen, no está ahí los neoclásicos, ¿sí? En la página 74 termina el que dice capítulo 2, que está incluyendo, el que se llama capítulo 2, que tiene los capítulos anteriores.
que son los clásicos, lo que dice la ley de oferta y demanda es, en realidad, los clásicos. ¿Vieron el segundo artículo de Rothman, que está escaneado? Cuando lo abren al segundo material de escaneado, que empieza en la página que dice Economía Santillán, Gaby Telio, algo así, que está escrito, página 47. Empieza en la página 47, bien. Eso es la continuación de los clásicos. Y debería continuar lo que dice el capítulo 1, que es primera parte de Rothman, ¿sí? Y me parece que tiene más del primer capítulo, pero ahora lo miro. Lo estoy abriendo, ¿eh? Yo lo tengo todo junto a Rothman. Esto me lo... Malena dice, está en la unidad 2, los capítulos 3 y 4 de Rothman. Puede ser. Eso dice Malena Burgos. Gracias, Malena. Está hasta la página 46, con sus cortes correspondientes, porque hay temas que no vemos. Ven hasta la página 45, que es la primera parte de los clásicos, está en el que dice capítulo 1, ¿sí? Eso incluye el capítulo 1 y el capítulo de clásicos, ¿no? La parte de los clásicos, que es les digo dónde empiezan los clásicos, es el capítulo 4. Van a tener en el que dice capítulo 1, el capítulo 1 y la mitad del capítulo 4. Y luego sigue el capítulo 4 en el que se llama capítulo 2. Después le cambio el nombre y le pongo parte 2. En donde ven la parte que falta de los clásicos, van a ver que siguen las páginas, se siguen unas a otras, y el capítulo 5 de la economía marxista. Y se corta cuando va a explicar los neoclásicos, que sería el capítulo que está diciendo ahí la compañera, ¿no? Que están en la unidad 2. Vale, vos avísame cuando estés. Estoy, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué pregunta hay? Primero, Daniela, gracias por la sinceridad, que acá Daniela nos dice que entendió poco, así que trataremos de siempre hacer una clase, cuando arranquemos la clase subsiguiente, de hacer un repaso de lo más importante, quizás colectivo, poniendo ejemplos. Así no sé si Jessica habla, o Daniela habla de la clase o de los textos. Sí, es de los textos. De los textos. Bien. Tuviste bien, Vane. Bien. De todas maneras ofrecemos eso. Claro, lo que nosotros le ponemos es las páginas, porque lo que escaneó, lo escaneó Tecnocopy con una mejor definición. Yo lo puedo volver a escanear y ponerle otro nombre, hacerlo, pero no sé si va a quedar tan legible como cuando lo hace Tecnocopy, que lo hace con unas máquinas especiales, ¿sí? La página... Una pregunta. Espera que termino. Lo que nosotros vimos hoy es el capítulo 1, que lo tienen ahí, en el que se llama capítulo 1, está completo, ¿sí? Y Burkun también, está ahí lo que vimos, ¿está? Lo otro, si quieren, se los puedo organizar distinto, pero lo tengo que volver a escanear y espero que tenga la misma definición, porque no salen igual, ¿vieron? Que los que hace Tecnocopy. Lo que pasa es que no se los puedo dar presencialmente porque estoy lejos, pero bueno, puede ser que ellos lo tengan y lo hagan de nuevo el escaneo o lo agrupen diferente. Ani, ¿querés que vayamos a las preguntas, las que quedaron? Sí. Perdón, primero preguntan si las preguntas de la guía puede ser que la economía sean dos ciencias. Pregunta. Florencia. ¿Cómo? Entonces, no sé si entendí bien la pregunta de Florencia. Dice, yo tengo una pregunta de las preguntas de la guía. ¿Puede ser que la economía sean dos ciencias? No dos ciencias en sí. No dos ciencias en sí, no. Hay distintas versiones de la misma ciencia que es la economía. Exacto. Sol pregunta si hay una película para recomendar con los ejemplos que vimos hoy. Lamentablemente no, estaría bueno. Muy bueno. Supongo que ella planteará de los videos, como los videos que tenemos de los autores, ¿no? De los clásicos, de los neoclásicos.
No sé si se dice en la clase. Por ahí hay algún video de economía normativa y positiva. Puede ser que lo podemos buscar y subírselos, ¿sí? Yo me encargo de ver si encuentra uno piola. Esos métodos sociales. Ale. Yo me lo pongo como penitencia por ir rápido. Bueno, si quieren, lo que hacemos con el material es, se lo subimos de otra manera. Yo se lo pido a Tecnocopy separado, distinto, y me lo va a mandar. Pero mejor que yo no lo escanee porque nunca tuve buenas experiencias cuando lo escaneé. Queda todo mal, torcido. Se lo pido de nuevo a Tecnocopy porque lo tiene todo. Así que lo bajo de como está, así que no se asusten si entran y no lo ven, porque lo subo de otra manera. Otra preguntita. ¿Sí? Del libro Estructura Fundamentos de la Economía, el capítulo 1 es Conceptos Básicos del Análisis Económico Marxista. A ver, vos lo tenés acá en el cronograma. ¿De qué unidad me hablas? ¿O qué autor? 1. De Costa. Ah, de la clase 2 sería. Fundamentos de Economía. Costa, primer parte, capítulo 1. No me acuerdo cómo se llama, sinceramente, porque creo que no pongo los títulos. Pongo algunas páginas. A ver, ¿cómo se llama, me dijiste? Decime de nuevo. Conceptos Básicos del Análisis Económico Marxista. Sí, ese es Costa. Estoy buscando las preguntas. Si alguien ve que no leo sus preguntas, puede intervenir y preguntar. Bueno, hay preguntas de la guía que tienen que leer, ¿sí? Porque justamente es para que interpreten el texto, ¿sí? Las respuestas a las preguntas de la guía, salvo que sea una cuestión conceptual, lo vamos a ver la próxima. Vane, ¿te parece? A ver cómo lo ves, que vos ahí conocés más el material en profundidad. Una compañera pregunta si cada clase le vamos a subir esa clase específica con la clase grabada, la presentación y el material específico. ¿Te parece que eso, compañeras y compañeros, va a ser lo mejor? Ustedes por clase vayan viendo la clase, la presentación, y le vamos a indicar cuál es el material subido, ¿está bien? Para que se queden tranquilos y tranquilas. Bueno, que no se le va a pasar nada. Bien, entonces pero igual los bajo y los subo de nuevo con el nombre, con el título del capítulo que corresponde, ¿sí? Aunque sea largo el título, porque por ahí dice capítulo 1, 2, 3 de Rothman, bueno, que diga todo eso y es más fácil para bajarlo. ¿Parece bien, Vane? Porque Natalia pregunta eso, si después, claro, porque nosotros cada clase va a estar organizada así. Claro, nosotros lo subimos a las unidades y después cuando damos la clase vinculamos eso que subimos al material que tienen que leer. Eso sí lo podemos hacer. A ver, voy a ir leyendo algo más. Ya vamos terminando. Gracias a los que agradecieron. Trataremos de... El cronograma dice los textos y las páginas, pero bueno, siempre puede haber algún error. No descartemos que pueda haber una página más. A veces con el ánimo de que no saquen fotocopia de más, uno recorta el texto, entonces te empieza en una página que no entendés ni qué es. Eso pasa mucho. Acá, Vane, para una pregunta importante. ¿Cuál es el objetivo que estudia la economía? ¿En qué se diferencia con otras disciplinas? No me quedó claro cuál sería puntualmente el objetivo. Creo que esa es una pregunta de la guía. Me gustaría que lean. Muy bien, Vane. Nos manda a leer. No, y porque al inicio de la clase que viene está bueno que ustedes vean si entienden, la tratan de responder y al inicio de la clase que viene respondemos esa guía, ¿sí? Entonces hacen un ejercicio de autoevaluación, ¿está? Si yo se las respondo ahora, uno no hace el ejercicio de ver si entiende lo que está leyendo, ¿sí? Es por eso, sobre todo los primeros conceptos que son los conceptos básicos, ¿sí? Si pueden hacer preguntas en el aula, la única opción, no tenemos habilitado foro, porque realmente hacer un foro hay que comprometerse a responderlo, y cuando son tantos empezás a perderte. Entonces, lo que sí, lo que podemos hacer es, si tienen alguna pregunta que no les permite avanzar, la pueden mandar por mail, si no, la respondemos en la clase, ¿sí? Para no dejar, porque muchos que no van a poder conectarse nunca van a tener que estar siempre usando el mail. Si ven que no se pueden conectar y necesitan esa respuesta, nos lo escriben. ¿Está? Sí, sobre todo, como decía Vane, colectivamente,
somos tantas personas que piensen, quizás cuando arranquemos las clases podemos conversar de lo importante y hacia el final, ¿está bien? Y tratemos que el correo sea para cuestiones puntuales importantes, que trataremos de responderlos rápido. Si mandamos mucho correo por temas de la clase, quizás lo importante se queda ahí filtrado, ¿no? Entonces, tratemos, como decía Vane, de resolverlo. Y al inicio de la clase, las preguntas que están en la guía que les dimos sobre los temas que vimos la clase anterior, los vamos a responder, les vamos a ir preguntando a ustedes qué pusieron, y ustedes van respondiendo y nosotros le damos las respuestas, y ahí ustedes van corroborando si van en línea, si entendieron el texto hacia lo central de ese texto, ¿sí? Y por último, como dijo Vane cuando arrancó, trataremos dentro de lo posible, como en más la mitad del curso le interesaba la actualidad económica, tratar de poder vincularlo, siempre que se pueda. ¿Bien? Así tratamos de, por más que no sea el objetivo de la materia, siempre que se pueda trataremos. Bueno, seguimos 92, vamos bastante bien. Se nos bajaron solo 5. Una fue Cristina. Muchos agradecimientos. Bueno, a ustedes gracias a agradecerles por conectarse. Ya les digo, cuando me digan eso que les cuesta, les voy a decir que es como Scalabrini Ortiz. Ahora no me pueden decir eso, porque para eso les puse la frase. Bueno, entonces se quedaron sin internet. Muy bien. Espero que sea por eso. ¿Cómo? Viene bien con la medición del rating. Es verdad, vengo bien. Vamos a ver cuando terminemos cuántos venimos. Ahí es la medición. Bien. Bueno, los despedimos entonces y recuerden que las novedades rápidas van a ser por noticias para hacer más rápido nosotros. Bueno, gracias. Que tengan buen cierre de semana. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Todos a todos.